no corresponde los horarios que se puso en la detención, ni había orden de cateo. El Gabinete de Seguridad Federal pues está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia. Es porque sigue habiendo este hecho, más allá de que a la hora de la detención pudiera haber habido problemas, errores en orden de cateo, que no tengo la certeza, lo tiene que definir la Fiscalía General de la República y la propia Fiscalía del Estado tiene que informar. La jueza encuentra que hay irregularidades en la detención. Lo que sí es cierto es que estaban pues en un lugar presuntamente de entrenamiento. Entonces las investigaciones siguen. Pues sí, se preparaban para el fin del mundo con armas, ¿no? Vamos a hacer contacto en este momento con Sharim Guzmán. Él fue integrante de esta iglesia. Hasta donde entiendo, pero ya nos lo va a platicar él, también fue su víctima. Sharim, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Adela. Un gusto saludarte. Igualmente, Sharim. Cuéntanos un poco, Sharim, de tu caso en particular. ¿Cómo formas parte de la Iglesia del Fin del Mundo? Luego, ¿cómo fuiste tu víctima? Luego, ¿cómo su víctima? Y luego, ¿cómo sales finalmente? Bueno, te platico brevemente. Yo nazco en la luz del mundo, como muchos, como la mayoría de las personas que forman parte de esa institución. Es una cuestión familiar en la que, pues, por generaciones vas formándote. Pasa el tiempo, yo de alguna manera a mí me captan más enfocado hacia una parte política dentro de la institución y te conviertes también en un facilitador para esta institución. Posteriormente, pues mi esposa Xochitl Martín, fue abusada por Nazón y se convierte en una denunciante de él y pues aquí estamos hoy. Es quien denuncia a Nazón Joaquín en California y que posteriormente de la detención, pues también lo denunciamos en la Fiscalía General de la República en el 2019 y pues ahí se viene después el FBI y hoy lo que vemos con Homeland Security. Corrígeme, pero entiendo que tú no estabas al tanto de todo esto que había atravesado tu esposa. Así es, no desconocía completamente. ¿Por qué? Porque Nazón Joaquín era el hombre de Dios, ¿no? Es lo que te enseñan toda tu vida, que los apóstoles son los hombres de Dios, ellos no pecan, ellos son puros y santos, entonces tú nunca te atreverías a pensar o a creer que una persona como esta fuera el demonio que en realidad era. Él y su papá, su mamá, su esposa, muchos facilitadores, y que hoy los podemos ver que hoy la mamá de Nazón Joaquín se encuentra presa en una prisión y por enfrentar una corte federal en Nueva York, ¿no? Y de igual manera su sobrino. Sí, y efectivamente. Y como tu esposa, otras mujeres e incluso hombres también que fueron víctimas, ¿no? Así es. Desde menores de edad hasta hombres adultos, de alguna manera, también fueron víctimas directas de Nazón Joaquín en temas sexuales, pero aquí hay algo más importante. Hay algo muy importante que cabe señalar. Dentro de la institución hay una red de control. Hay una red de control y una red de complicidad interna. Una red que han tejido internamente los líderes para generar una red de complicidad. Por eso es que no ayuda que dentro de esa red, pues muchas personas tienen miedo de denunciar, pero lo más peligroso es que también la generaron hacia afuera, con políticos, con personajes, con diferentes personas que me sorprende ver, por ejemplo, historiadores, cronistas, como este señor José María Muriá, defendiendo una postura donde defiende a Nazón Joaquín y a la institución, ¿no? Sí. Sobre todo, pues ya que está presa y que se ha dado a conocer toda esta red, ¿no? De abusos, de violencia y de corrupción, pues. Claro, y que está denunciado, o sea, y que hoy
en Estados Unidos, Naasón Joaquín enfrenta ante el FBI un proceso, o bueno, cargos, perdón, por posesión y reproducción de material infantil indebido, y que ya en Nueva York presenta también cargos ante el Homeland Security, ante el juez, donde ya viene el tema de lavado de dinero, la trata sexual, la trata laboral, ese crimen organizado que ellos han generado por tantos años y que lamentablemente nació en México y que han vivido en total impunidad durante todos, casi un siglo en el que ellos han operado, que se han cobijado bajo políticos, donde uno de sus principales, o el padrino y amigo de Eusebio Joaquín, fundador de La Luz del Mundo, fue el general Marcelino García Barragán. E incluso... Sí, perdón, adelante, Sharim. No, adelante, mande. No, incluso tú has referido que políticos en activo actualmente, funcionarios públicos, tuvieron cercanía con Naasón. Inclusive son seguidores de Naasón Joaquín. Ahí yo entiendo que existieron a través de estas redes que ellos tejieron, pues muchos políticos con los que ellos se sentaron, ¿no? Pero hubo otros que después de la detención de Naasón Joaquín continuaron teniendo esas relaciones tanto con la institución como con otros personajes internos. Pero más allá, hay políticos propios de esta institución, como el senador, que es el suplente de Marcelo Ebrard, Emanuel Reyes Carmona, el diputado Fabio Castellanos, el vocero de Morena, Hambre de Almaguer, que fue uno de los principales defensores de la reforma judicial, el vocero de Morena, Israel Zamora, Rogelio Israel Zamora, que fue quien rentó Bellas Artes para homenajear a Naasón Joaquín, el secretario del presidente de la Suprema Corte de Justicia, un ministro de culto, Job Daniel Wong, y así nos vamos. La consejera ciudadana de los derechos humanos en Jalisco, Gabriel Ibarra, diputados locales, regidores, funcionarios en los 3 niveles de gobierno. Ya. Oye, Sharim, ¿tú te resistías a creer que lo que te decían de Naasón fuera cierto? Yo en un siempre, principio. Al principio es que es algo psicológico que te trabajan toda tu vida, y que existía en mí, claro, esa disonancia cognitiva, que es, no puede ser él. ¿Por qué? Porque toda tu vida te enseñaron que él era Dios en la tierra, o Jesucristo hombre. Pues en él no había maldad, es lo que te enseñaron siempre. Es el adoctrinamiento, ¿no? Exacto, y en ese mismo adoctrinamiento hoy vemos que estas 38 personas, hasta dónde pueden ser capaces, y no solamente son ellos, se estima que es una red de más de 500 personas en diferentes países y en México, que forman estas estructuras de adiestramiento paramilitares, de guardias. Yo sé que hay personajes importantes que tienen que ser protegidos, que es lo que ellos argumentan, pero trabajan con la fe de las personas para manipularlos y generar esa protección que los puede llevar, y que los ha llevado a cometer delitos, porque hoy vemos que el vocero de La Luz del Mundo, Sidney García Peña, es prófugo de la justicia americana, porque captó a una víctima, la trajo a México, y estos mismos grupos estructurados la tenían secuestrada, privada de su libertad. Estos son los cargos del vocero de Sidney García Peña. Oye, entonces, ¿tú qué sabes de este grupo? Que dices que pueden ser alrededor de 500, Sharim, en todo el mundo. ¿Qué sabes de este grupo? Pues es un cuerpo armado de la iglesia, ¿no? Claro, tú los mirabas. ¿Qué pasa? Siempre te dicen, es la guardia del apóstol, porque todo el mundo le quiere hacer daño, porque es el elegido de Dios y pues lo quieren dañar. Entonces, tú lo mirabas y lo normalizabas. Tú, lo que fuera o lo que hicieran, lo ibas a justificar, porque era la protección a él. Ya que uno escapa de ese lugar,
por lo que te comento, me entero de los abusos que generaba Nazón Joaquín directamente a mi esposa, pues conoces más personas que formaron esos grupos o que siguen formando parte de esos grupos y que viven adentro, pero que no saben cómo escapar porque saben de lo que son capaces. Y que te platican y que dices, ¿cómo puede ser posible que tengan adiestramiento militar? Que vengan personas militares en activo o no a capacitarlos, que quiero comentarte, dentro de los 38 que detuvieron, hay personajes que estuvieron en la Fuerza Armada, en el Ejército, en Seguridad Pública, en la Fiscalía, que ellos mismos también generan la capacitación que ellos adquieren a través de las instituciones de gobierno, las bajan para poder capacitar a estas personas. Y en la parte teórica los enseñan adentro de los templos. Adentro hay fotografías donde están enseñando estos adiestramientos y parte de otros adiestramientos en los jardines de Betel, por ejemplo, que es una de las sedes, y de un lugar que se llama el Centro Recreativo Samuel Joaquín Flores, que está dentro de hermosa provincia. Pero ya lo más oscuro, como lo que hoy pasó en Michoacán en estos días pasados, eso ya los llevaban a otros puntos. A la barranca, le llaman la barranca ya por Betel, a los ranchos que tienen, y que hoy podemos ver cómo se estaban adiestrando en un lugar que, pues, para estar haciendo esas actividades tienes que tener un permiso, lamentablemente un permiso, porque el gobierno está sobrepasado, y que hoy lo podemos ver, cómo el gobierno está sobrepasado ante este tipo de delincuentes, que hoy están en libertad, ¿sí? Que el gobierno y que la presidenta, lamentablemente la presidenta Claudia Sheinbaum, ha decidido invisibilizar a las víctimas, denunciantes, y que saben ellos que las acusaciones que hay en Estados Unidos, en esta Corte de Nueva York, pues sucedieron en su mayoría en México. Sí, claro. Aquí no hay ninguna investigación. Existe la carpeta de investigación presentada ante la FEMDO, que es la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en materia de delincuencia organizada, desde 2019. Pero, pues, lamentablemente, por todas estas conexiones que tienen con el gobierno, pues no ha habido un trámite suficiente. El día viernes, la presidenta fue a dar su informe a Baja California. Entre la multitud, pues, que había, nosotros pudimos entregarle un documento a las personas. ¿Para qué? Para que sepa ella, por si no sabía, que sepa que sí existe y que las víctimas estamos yendo a informarle. Pero no solo eso, cuando fue la reforma judicial también se le dijo a través de oficios y de documentos que existía una carpeta de investigación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siempre hemos pedido? Que se judicialice. Pero hoy que vemos que esto cae en manos de este nuevo poder judicial, de estos nuevos jueces, que muchos de ellos, me atrevo a decir, y que lamentablemente son incapaces, que no tienen la suficiente experiencia, porque hoy vemos cómo el mismo gobierno los deja en libertad y el mismo gobierno ahora va a apelar para que vuelvan a la cárcel, que en realidad puede ser nada más una simulación, porque ya hubo personajes que se movieron lo suficientemente para poder dejar a 38 personas en libertad, que tenían un arma de fuego, que tenían réplicas de armas de asalto, que tenían una preparación de bombas Molotov, que tenían equipamiento táctico, chalecos. Se mira entre las fotos que tenían hasta los tipos baches que van, que dicen fiscalía, que tenían diferentes artículos que pueden generar que ellos puedan delinquir a manos llenas. Ellos, imagínate, 38 personas con este tipo de cosas, y que la luz del mundo ha generado una campaña interna de burlarse del gobierno, que han salido funcionarios públicos de la luz del mundo, entre ellos un exdiputado federal de nombre Jonadab Martínez, que es miembro de la luz del mundo y que hoy es funcionario del gobierno de Jalisco, a burlarse y decir que son pistolas de juguete, que minimizando estas armas que son, ciertamente la mayoría son réplicas, pero que con ellas pueden asaltar un banco, que con ellas pueden secuestrar,
con ellas, con esto, con lo que les encontraron, ellos pueden delinquir a manos llenas. Pero, ¿cuál era su función? Es decir, tú estabas cerca de Nazón, ¿no? De alguna manera estabas muy cerca de él. Los veías como parte de seguridad, pero ¿cuál era en realidad su función? Sí, uno cuando los ve ahí, dices, no, pues están protegiendo, ¿no? Como digamos, pero ya conociendo, dices, la verdadera función, conociendo ya de las personas que estuvieron ahí, era proteger al apóstol y su familia principalmente. Esta guardia en particular, que se llama Yacer, que anteriormente con el papá se llamaba la Guardia de Jericó. ¿Por qué se llamaba la Guardia de Jericó? Porque la casa de Samuel Joaquín estaba en la calle Jericó de Hermosa Provincia, y ellos adoptaron ese nombre. Y hay otros grupos internos, como por ejemplo, hay otra guardia similar en la colonia Betel que se llama la Guardia Leví, pero también existen los pentatlones, los jaguares, los lobos, y así te vas. Diferentes grupos estructurados para la protección no solo de Nazón, sino del control de la plaza que ellos tienen, que es en Hermosa Provincia y Betel. Porque tú ahí, y te lo digo, Adela, tú vas con una cámara como un reportero y tú tienes que pedir permiso para hacer una nota en la calle. Te abordan estas personas y se presentan y te cuestionan el por qué estás grabando. Una persona no puede entrar a esa colonia en su carro cuando es una calle pública. Sí, yo he visto esos documentales y esos reportajes. No te permiten. Y ese es el control que ellos han tenido. ¿Y para qué tienen? Pues tienen estos grupos estructurados alternos a la protección del apóstol, generando ellos ese blindaje. Pero ¿qué pasa? Cuando Nazón estaba libre, pues era la protección de él y de su familia. Cuando lo detienen, pues empiezan a hacer un control de daños. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a delinquir, a silenciar a las víctimas, a amedrentar a exmiembros, a amenazarlos, a conspirar en hacerle daño directo a las personas. Hay denunciantes que nos han platicado cómo en su momento llegaron a conspirar para poder hacernos daños a mi esposa y a mí, porque ellos sabían perfectamente que las acusaciones venían directo de mi esposa, porque nosotros se lo hicimos saber desde el 2016 que lo que habíamos visto y que estaba mal, y todavía el control que generaron con mi esposa. Yo veo unos mensajes, brevemente veo unos mensajes, cuestiono, le pregunto, llega el ministro, hace un control leve de daños, viene su tía, la llevan de Ensenada, Baja California, la cruzan a ella y a mi hija a San Diego, generando una trata sin su consentimiento para generar un silencio y para poder silenciar a mi esposa, y después la cruzan nuevamente a Tijuana en una universidad que ellos tienen que se llama Universidad Samán de Jalisco, que es propiedad de Nazón Joaquín, que está en Tijuana, y ahí generan silenciarla, y posteriormente pues ya la dejan en Ensenada, pero después de que yo hago las llamadas con ellos y les digo, oye, ¿dónde está mi hija? ¿Por qué se llevaron a mi hija y a mi esposa? ¿No? ¿Qué está pasando con ustedes? Y es a partir de ese momento en el que ya no más, y en el que tuve que hablar con mi esposa y decirle que lo que ella había vivido no era una bendición como se lo habían enseñado toda la vida porque se abrió conmigo, sino que era un abuso. Y estas personas que hoy forman estos grupos delincuenciales, porque esos son, pues están en esa misma ideología, en servir al apóstol, y lo que hacen y lo que hagan hasta un extremo mayor, que hoy lo vemos ya en una corte de Nueva York, que es privar de su libertad a una persona, estar siendo vigilada, que el mismo sobrino de Nazón Joaquín las hiciera las víctimas, firmar documentos donde ellas dijeran que no habían sido abusadas, que nunca había pasado nada, que llevaran a víctimas a la Fiscalía General de la República a levantar denuncias falsas en contra de mi esposa. Todo eso viene a generar cómo son una estructura y una red de crimen organizado donde están principalmente involucrados los liderazgos de la secta, porque es una secta criminal y religiosa y política. Eso es lo que es la luz del mundo.
¿Por qué? Porque lo han demostrado. Y hoy en día podemos ver cómo cada cosa que está sucediendo viene a destapar. Y esta impunidad no viene de ahorita de Nazón Joaquín. En 1943, el abuelo, el fundador de La Luz del Mundo, fue detenido por abusar sexualmente de su hermanastra y la embarazó, una niña de 12 años. Ay, no, qué cosa. Y quien lo dejó en libertad fue el abuelo, y lo digo con temor porque ya estás hablando de personajes muy relevantes y muy poderosos. El abuelo del actual secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el exgeneral Marcelino García Barragán. Y en el 97, y de igual manera, a través del papá del ex senador de la República, Israel Zamora, que era diputado federal y era ministro de culto a la vez también, porque ellos hacen esa trampa, no registran a ciertos personajes, porque el que hoy está prófugo, Silem García Peña, pues fue regidor por Jalapa, por el PRI, y fue candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano mientras era ministro de culto y era vocero de la iglesia, y que hoy su esposa, Sabdi Quesada Valdés, es regidora por Jalapa porque él generó una cuota de poder en ese municipio. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje, Rogelio Zamora Barradas, pues junto con otro grupo de ministros, entre ellos el papá del que hoy está preso, Joram Núñez Joaquín, de nombre Daniel Núñez, fueron quienes silenciaron tanto mediáticamente como políticamente todo este tema en el sexenio de Ernesto Zedillo, en el 97, donde las víctimas denunciaron, se pronunciaron, se manifestaron y nunca fueron escuchadas y no obtuvieron, ninguna víctima obtuvieron justicia hasta el día de hoy. La detención de la mamá de Nazón Joaquín, quien fue también una preparadora y abusadora de menores junto con su esposo, hoy está en la cárcel, y hay gente de 70 años que está viendo un poco de justicia por lo que le hicieron hace 56 años. Eso es lo peligroso, esa es la luz del mundo y esa es la impunidad con la que viven y que hoy podemos ver siguen viviendo en contubernio con el actual gobierno y con el gobierno de Jalisco, porque el gobernador Lemus no está ajeno a esto. El exgobernador Alfaro, cuando sentencian a Nazón Joaquín, una de sus declaraciones fue que lamentaba la situación de su amigo Nazón Joaquín, en lugar de preocuparse por la situación y por el abuso de tantas víctimas que pasaron en hermosa provincia en su estado, y que una de ellas es mi esposa, y que lo ha denunciado, y que el gobernador, tanto él como muchos otros gobernadores, como muchos otros senadores, políticos vinculados, que tú los ves pegados como Yunes Landa, como Lemus, Alfaro, Bonilla de Baja California, infinidad de personajes que de alguna manera estuvieron vinculados y que ellos lo vieron transformado en votos en esa conveniencia, pero tú dices, ¿lo vas a justificar? ¿Cómo puedes justificar que un político se relacione por votos con una iglesia? Que hoy saben que es una secta y que siguen en contubernio, donde en el 2020 la unidad de inteligencia financiera les congela cuentas por malos manejos a raíz de una denuncia que era la de mi esposa, donde pudieron comprobar que compraban vehículos de lujo, blindados, departamentos, y que había un desvío de esos recursos que deben ser para la caridad, y que Santiago Nieto lo silenció. Donde hay audios donde el papá de Silem García, el que está prófugo, que es el director de la asociación religiosa Fraternidad Levítica, porque La Luz del Mundo tiene 7 registros en México, y ojo, antes de la detención de Nazón Joaquín tenía 5, y el gobierno actual, en la administración de López Obrador, le dio 2 más. Oye, Sharim, ¿de dónde saca tantos recursos esta iglesia? Lamentablemente de los miembros. Los miembros siempre nos manipularon. Para empezar, das tu diezmo. El 10% de tu sueldo va dirigido al apóstol. ¿Sí? Aparte existen ofrendas especiales
para el apóstol, para el cumpleaños de su mamá, para los comedores, para el cumpleaños de la esposa, para esto, para el otro, para la visita, para la Santa Cena, para todo le quitan el dinero a la gente. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos, hasta para pagar los taxes en Estados Unidos de las casas que son propiedad de ellos, que tienen prestanombres. Por eso en Estados Unidos tienen suficientes problemas. Y entre una de las propiedades que el gobierno federal de Estados Unidos busca incautar es una iglesia, la iglesia central del este de Los Ángeles, que es la base de la luz del mundo, porque ahí sucedían abusos. ¿Y qué pasa? Ellos tenían un esquema de repartición de recursos. Tenían $50,000, lo repartían entre 10 miembros que iban a Guadalajara y ese dinero lo hacían legal. Y no solamente viene de Estados Unidos, viene de Colombia, de El Salvador, de Honduras, donde ellos tienen presencia, porque las arcas principales de la luz del mundo están en Hermosa Provincia, las cuales administraba la esposa de Nazón Joaquín, porque era la directora de Comisión y Finanzas. Entonces, todo esto, atrapan este dinero de los miembros para que lo demos con el engaño de que es para cosas buenas, ¿sí? Uh-huh. ¿Y eso qué hacía? Pues hacía que Nazón viviera esa vida de lujos. Majestuosa, vida majestuosa. Sí, hubo por ahí una persona que lo grabó en el Mundial de Rusia con un grupo de personas. Oye, ¿cuánto te cuesta ir a Rusia al Mundial? Y no iban ni 2 ni 3, iban más de 20 personas con ellos, ¿no? Vivía dentro de las denuncias que existen o de los cargos que le presentan en California, es que un día se gastó $100,000 en Beverly Hills. Hay testimonios de que Samuel Joaquín se iba y gastaba en los mejores hoteles, iba en las mejores tiendas en Europa, en México, iba en Estados Unidos, en Rodeo Drive. Todo eso es financiado bajo el sudor de las personas, bajo esa entrega que los que algún día estuvimos ahí y los que siguen ahí dieron por toda su vida, todo el tiempo que han estado. Hay gente que le han quitado sus propiedades, hay gente que ha sido arrebatada de sus familias. En lo particular te puedo decir, en el caso de mi esposa y el mío, una completa segregación. Sí, yo te quería preguntar si sus familias siguen formando parte de la iglesia. Sí, ellas siguen formando parte de la iglesia. Y desde el momento en el que nosotros hace 9 años decidimos, en octubre cumplimos 9 años que escapamos de ese lugar, desde ese momento su tía de mi esposa, quien fue quien la traficó, de nombre Ruth Mesa, la entregó en mi casa y se fue. Y nunca más la hemos vuelto a ver. Y mi esposa dice, y es muy correcto, ella cometió delitos y tiene que estar también en la cárcel. Aunque me duela, dice mi esposa, aunque yo la haya visto como una madre, ella debe estar en la cárcel, porque también es una persona peligrosa, que por muchos años fue facilitadora de menores, desde su juventud hasta su adultez, entre ellos principalmente mi esposa. Tu esposa, pero muchas otras jovencitas. Exactamente. Niñas, pues. Mi mamá cuando le platico a nosotros, este mismo personaje, Rogelio Zamora, quien te digo que es el papá del senador Israel Zamora, junto con Nicolás Menchaca, que es el papá de la jueza Madian Menchaca, y el ministro, que era Josué Mora, intentaron silenciarnos desde el 2016 para que no dijéramos nada y que no habláramos lo que ellos querían ocultar. ¿Sí? Es una red de complicidad muy grande. Y cuando yo le digo a mi mamá lo que sucedía, uh-huh, sus palabras fueron: mientras tú sigas con esto, para mí tú y tu familia están muertos. Porque es un grado. Y yo algún día tuve la esperanza de volverla a ver, pero hoy ya sé que no. Porque el año pasado murió y nunca más. Y eso es lo que hace la luz del mundo. Y te lo platico porque no soy el único. Hay cantidad de testimonios de personas que han vivido esta segregación y este alejamiento por parte de las familias que la misma iglesia inyecta en ese odio. Hay gente que se ha arrancado la vida porque no ha podido. Una de las denunciantes de 1997, Karen León, se arrancó la vida hace un par de años.
¿Por qué? Porque ya no pudo más. Una víctima de su esposo es primo de Nazón Joaquín. Hay denuncias en las que la envenenó con antifreeze, es lo que dice la familia, es lo que sacaron en ciertas autopsias, pero que este señor, que es sobrino, su hermano, su papá es hermano de Eva García, pues también abusaba de sus hijos. Y su niña hoy también se quitó la vida. Híjoles. Qué historias, ¿no? Qué historia. Hay un documental en Netflix, ¿verdad? Sobre el caso. Yo corrígeme si es en Netflix, yo lo vi. Y creo hay 4 documentales. Uno está, como lo comentas, en Netflix, otro está en HBO, otro está en A&E, otro en ViX y otro que sacó un canal de televisión española hace unos meses, Canal 4 creo que es de España, donde pone y expone lo que es la luz del mundo. Ahora, la iglesia sigue operando. Sí, la iglesia sigue operando bajo la manipulación. O sea, ¿qué pasa el día de hoy? Y lo resumimos hacia el tema de estas personas que estuvieron detenidas. Detienen a Nazón Joaquín y dicen, todo esto es mentira, él es inocente, él es honorable, se va a comprobar su inocencia, se declara culpable y dicen es que los jueces, las autoridades, en una conspiración de la Iglesia Católica, se presentan los cargos del FBI, lo mismo, detienen ahora a la mamá, al sobrino, y todavía le presentan estos cargos, y entonces, ¿qué dice la luz del mundo? Ya no pueden sostener esto. ¿Y qué le van a decir a los miembros? Pues que inició la persecución religiosa. Esa persecución que tanto anunció Eusebio Joaquín, que era el fundador. Y por eso genera, y yo quiero entender en esa lógica y conociendo cómo es el sectarismo y el fanatismo que te inyectan, que lo que los medios de comunicación argumentan respecto a los comentarios de estas 38 personas que fueron detenidas, de que se estaban preparando para el fin del mundo, para el apocalipsis, en realidad se estaban preparando para la defensa interna en la que ellos mismos les están insertando en sus cabezas. No nos olvidemos que hace unas décadas hubo un grupo sectario similar en Estados Unidos que se llamaban los Davidianos, donde tenían un líder de nombre David Koresh, que en Waco, Texas, sí, me acuerdo muy bien, claro, tuvieron un enfrentamiento armado contra las instituciones de gobierno federales en Estados Unidos. La luz del mundo se prepara para eso, se prepara, y ellos lamentablemente, muchos, me atrevo a decir que la gran mayoría de los miembros están engañados, porque la cúpula concentra el poder entre sus propias familias, y por eso tú ves que tanto los políticos, los ministros, los jueces, los magistrados, las personas que están en el gobierno, todos son familiares, porque está concentrado como las familias italianas. Por eso en Estados Unidos tienen los cargos federales, son RICO, esa fue una ley que se implementó en los años 70, 80 para desmembrar esas familias italianas en ese crimen organizado que generaban. Y eso es la luz del mundo, una red de crimen organizado, donde sus vínculos están en donde no tienes idea. O sea, cotizaban en la bolsa, tienen empresas inmobiliarias que utilizan bajo un esquema de lavado de dinero, donde le piden a las personas, el apóstol tiene el deseo de comprar un terreno y hacer una iglesia, y les piden a las personas el dinero para comprar el terreno. Ya que lo compran, lo subdividen y se lo revenden a los miembros. Sí. Y después de ahí les dicen, pero tenemos que construir un templo y tenemos que construir una casa apostólica. Pero ¿qué pasa? En ese ínter entran los políticos, porque son terrenos que no tienen servicios. Y entonces, ¿qué pasa? Estos agentes políticos de la luz del mundo se empiezan a tener los acercamientos con los ayuntamientos, con los presidentes municipales, con los estados, con regidores, con diputados, para que empiecen a traer los servicios públicos en un asentamiento privado, ¿no? Es un asentamiento privado y ellos lo adquieren como público. ¿Y qué dicen? Oye, pues gobierno, te voy a regalar tantos metros cuadrados para generar una escuela. Pero en realidad esa escuela primaria es para los niños de la iglesia y de la comunidad. ¿Qué pasa? Generan comunas, donde el autoconsumo es el principal factor de captación de recursos, porque tú
en la misma colonia está el mecánico, el que te corta el pelo, el que te vende la falda, el que vende el pan, el que de la tiendita. Y tu dinero lo das a ellos y ese dinero que ellos ganan lo reflejan en un diezmo a la iglesia, aparte del diezmo que tú llevaste. O sea, ellos dicen, pues, ¿para qué voy a contratar un carrocero fuera de la comunidad si está el hermano? ¿O quién me construye la casa? El hermano. Y todos ellos, el dinero se regresa a la iglesia. Así, en ese esquema viven. Y así como están en hermosa provincia, está en la colonia Betel, en las colonias hermosa provincia de Vallarta, de Tapachula, Chiapas, en Silao, Guanajuato, donde tienen la Torre de la Fe, inclusive tienen hoy ya en complicidad, me atrevo a decirlo, porque Nayib Bukele es un afín a esta institución. Nayib Bukele, de los 60 diputados, 8 son de la Luz del Mundo. Hoy, hace un tiempo atrás, empezaron con la creación de la Ciudad de la Luz del Mundo en El Salvador, pegado ahí al aeropuerto de San Salvador. Pero en Georgia, en Atlanta, Georgia, ellos también querían hacer una Ciudad de la Luz del Mundo donde hubiera resort, campo de golf, infinidad de cosas que en realidad iba reflejado a los negocios, no iba reflejado a hacer centros religiosos. Sí, claro. Oye, y ustedes ya llevan varios años viviendo fuera. ¿Tienen protección? ¿Han recibido amenazas? Porque ha sido un camino muy largo para ustedes también, Shari. Honestamente, no hemos recibido la protección que se debe. Tenemos la calidad de víctima en México. En Estados Unidos, pues estamos en contacto con las autoridades, con los agentes federales, donde ellos de alguna manera pues han ofrecido su protección, pero como tal, en el sentido de una identidad, que te cambien una identidad, todo eso, pues no. Y eso también es muy peligroso para nosotros, pero sabemos y estamos conscientes que si no lo hacemos, ¿qué va a pasar con esta institución? Lo van a seguir haciendo. Inclusive, a raíz de estas detenciones del líder, de estas personas, pues las amenazas han incrementado. Hay gente, por ejemplo, un youtubero de la Luz del Mundo argumentando que, pues si fueran ellos en realidad un grupo delictivo, pues ya nos hubieran cortado en cachitos y nos hubieran esparcido por todas partes. Gente que decía, oye, pues esta persona hizo referencia a cierto cartel, hay que darle la dirección al líder del cartel para que le pase lo mismo que al pirata. Cosas así. O sea, cosas, y yo te puedo decir algo, para mí es más, en mi situación, es más peligroso la institución La Luz del Mundo y el gobierno para nosotros, porque esas son dos caras visibles de ese contubernio que hay y esa protección y esa impunidad. El gobierno actual, en el que lamentablemente te tienes que acercar a alzar tu voz y que hay una omisión total del gobierno porque al hablar tocas muchas fibras, muchos negocios, muchas relaciones. Y eso es lo más peligroso, la verdad. Sí, desde que se hizo público el nombre de mi esposa y el mío, pues han pasado amenazas, han buscado a través de denunciantes, lo han dicho, cómo han conspirado para dañarnos y desvivirnos. A mí inclusive me han intentado golpear en espacios públicos en Estados Unidos. Vas a una tienda X y ya te están grabando. Y entonces siempre existe eso. Han llegado a la escuela de mi hija y le han acosado a mi niña. O sea, aquí lo más peligroso es que son los fanáticos. Tienen tentáculos por todos lados y los fanáticos. Pues yo... Sí, y ni estando en Estados Unidos te libras de ellos. Sí. Te agradezco mucho y aplaudo y agradecemos mucho su valentía, ¿no? Porque no debió de haber sido fácil y no debe ser fácil hasta el día de hoy. Y sigamos en contacto, por favor, Shari. Claro que sí, y quiero decirte algo. Esto que te platico yo no es un caso personal de mi familia. Lo viven todos los exmiembros de La Luz del Mundo. Todo aquel que se ha atrevido a salir, a alzar su voz, o que de alguna manera
han dicho con sus familiares y que son públicos o en el anonimato, reciben este mismo acoso. Y me atrevo a decirte que lo digo en nombre de todos, porque esa es la realidad. Y en ese mismo te digo que te agradezco mucho a nombre de todos los que hemos salido de esta institución, el que nos des este espacio para que podamos expresar lo que en realidad es esta red criminal. Al contrario, te agradezco mucho y un abrazo desde aquí. Igualmente, Muchas un abrazo, gracias. que estés muy bien. Híjoles, qué historias, ¿no? Qué historias. Guerrero vivió una jornada violenta el fin de semana en Chilpancingo. Resulta que criminales incendiaron, balearon algunas unidades del transporte público para pues que los transportistas pagaran derechos